La impotencia está ganando definitivamente a las comunidades menonitas que están en nuestro país. Otra víctima del EPP y una agenda que es la de este gobierno que está marcada por el crimen organizado. No solo del EPP, sino que también de, por ejemplo, en la zona norte del país, en la zona de Pedro Juan Caballero, frontera, el PCC. Esta situación se vuelve insostenible para las comunidades menonitas, aquellas que llegaron desde 1927 a nuestro país y que hoy se quieren ir a raíz de la inseguridad, y dicen ellos, a raíz de la inacción de las autoridades. Fíjense ustedes cuáles son las comunidades menonitas que hoy están en nuestro país. La mayor parte de estas comunidades llegaron de Canadá, ahí vemos a los menores de 1927, por ejemplo. Hay comunidades en Asunción también. Las comunidades de Estados Unidos que tienen registros de 1967 con Agualuz, Luz y Esperanza. Las de México, que son comunidades mayoritarias, y cuando escuchen estos nombres se van a dar cuenta que son bastante familiares. Río Verde, Santa Clara, Nueva Durango, Manitoba, entre el 72 y el año 1983, y comunidades que vinieron, como el caso de Neuland, por ejemplo, desde 1930, 1947, desde Rusia. Este es un registro ya en un mapa que queremos mostrarle también de dónde se ubican, porque es fundamental llevar estos mismos nombres a estos puntos en los que ustedes ven dónde están ubicadas estas comunidades menonitas. Y en este punto en particular que le estamos señalando para que lo vean de manera clara, está Concepción, Manitoba, Santa Clara, Río Verde, Durango y otras comunidades que son frecuentemente noticias. En ese radio es que el EPP termina moviéndose de manera permanente con sus ataques. En ese radio, el EPP cometió el 58% de los ataques a lo largo de todo este tiempo. Y de nuevo, volvió a secuestrar a un colono en la jornada de ayer. Fíjense ustedes, Manitoba, Río Verde, todos estos puntos que ven señalados en el mapa son ataques perpetrados por parte del EPP. Entre ellos encontramos secuestros, como el caso de Gerardo Wall, como el caso de Abraham Fer, que hasta ahora continúa secuestrado, panfletos dejados, ataques a propiedades, representando el 58% de los ataques de este grupo criminal. Un grupo criminal que hace presencia de esta manera, a pesar de tener, dice el gobierno nacional, presencia permanente por parte de las fuerzas de tarea conjunta. Una fuerza de tarea conjunta que, si miramos en cifras y en números en el combate al EPP, realmente tenemos situaciones que son impactantes. Durante el gobierno de Horacio Cartes, 36 personas fallecieron en total en combates o en situaciones ligadas al EPP. 17 civiles, 11 militares y 8 policías. Más de 60 ataques, y ahí veíamos qué porcentaje del total de los ataques representaba finalmente. 15 secuestros en total, a esto sumamos lo que sucedió en la zona de Pedro Juan Caballero, pero 8 fueron perpetrados por parte del EPP. 4 secuestros simultáneos con tiempos históricos, como el caso de Abraham, como el caso de El Ganadero, Félix Urbieta, que hasta hoy se encuentra secuestrado, Edelio Morínigo, y el caso actual de El Menonita, que también fue secuestrado. Estas cifras marcan el peor gobierno en cuanto al combate al EPP, muy lejos de lo que el propio presidente de la República había prometido en algún momento. Pero antes, miremos en costos. ¿Cuánto cuesta tener desde el 2013 de manera permanente a la Fuerza de Tarea Conjunta? Hoy señalaba la senadora Desiree Masi que no pueden tener datos precisos porque hasta este momento, a pesar de las insistencias, el gobierno no ha informado cuánto exactamente destina al EPP y a su combate con la Fuerza de Tarea Conjunta. Pero estamos hablando de unos 75 millones de dólares a partir del inicio de esta militarización de la zona. Y el día de hoy, una ampliación otorgada por la Cámara de Diputados de 6.000 millones de guaraníes. Hasta parece una paradoja. Secuestran a un hombre de nuevo en la zona y hoy se aprueba en Cámara de Diputados una ampliación de 6.000 millones de guaraníes para una fuerza de tarea conjunta que no ha mantenido en promedio más de 3 meses a uno de sus comandantes. Y por último, queremos cerrar con esto. ¿Por qué es tan relevante lo que hace el EPP? Porque además fue emblema de este gobierno en materia de promesas. Si no, escuchemos lo que decía al asumir nada más Horacio Manuel Cartejara. Puedo asegurarles
que no nos van a marcar la hoja de ruta, ni criminales ni grupos armados. Sucedió todo lo contrario. Inclusive recordamos que cuando asesinaron a los militares, Cartes fue frente a los comandantes de la FTC y les dijo: vamos a estar en primera línea, y si no, nos vamos a nuestra casa. El EPP y el crimen organizado sigue marcando la agenda de este gobierno.